respecto a las sustancias. Recordemos que las diferentes sustancias que generan adicción actúan directa o indirectamente sobre la neurotransmisión de determinadas vías, ¿ok? Y el efecto que se genera de manera reiterada va a ir produciendo un fenómeno de adaptación en la densidad y en la sensibilidad de los receptores, de tal manera de que esos cambios adaptativos en la densidad y en la actividad de los receptores a los neurotransmisores implicados en la adicción, a los neurotransmisores que son influenciados por la sustancia, va a reflejarse en este fenómeno psicológico de que la persona requiere cada vez mayor cantidad de la sustancia para obtener el mismo efecto psicológico buscado. Ese es el fenómeno de tolerancia, ¿no? Y esta tolerancia que ocurre en el nivel farmacocinético, también hay una tolerancia de tipo farmacodinámica, es decir, hay una modificación del metabolismo de la sustancia de manera que con el consumo recurrente hay cada vez menor cantidad de sustancia disponible en el torrente sanguíneo, de forma que para lograr el mismo propósito o efecto psicológico buscado, la persona necesita consumir cada vez mayor cantidad de sustancia, o visto la otra cara de la moneda, la misma cantidad de sustancia genera cada vez menos efecto psicológico, ¿no? Y el otro fenómeno que implica un cambio farmacodinámico persistente es el síndrome de abstinencia, ¿ok? Que es un cambio también en la sensibilidad de los receptores involucrados en el efecto químico de la sustancia a nivel de la neurotransmisión implicada, pero que se refleja en una serie de alteraciones conductuales, psíquicas y vegetativas principalmente, físicas, somáticas, cuando la persona deja de consumir grandes cantidades de la sustancia y entonces se suspende bruscamente el consumo. Ocurre una serie de cambios más o menos característicos por cada sustancia y que llamamos el síndrome de abstinencia, ¿no? Y entre los síntomas de este síndrome de abstinencia está el deseo de volver a consumir para aliviar esos síntomas desagradables que forman parte del síndrome de abstinencia. Son varios tipos de sustancias que pueden actuar sobre el sistema nervioso y que pueden desarrollar adicción. Hemos hablado ya en su momento de que la adicción tiene realmente varios factores que la predisponen y la precipitan, ¿no es cierto? Pero por el efecto en sí, de la sustancia, estas pueden dividirse a grosso modo en depresoras del sistema nervioso central, como son los sedantes, los hipnóticos y el alcohol, las que estimulan, por el contrario, el sistema nervioso central, es decir, las depresoras son las que generan una inhibición psicomotriz, ¿ok? Mientras que los estimulantes son las que producen una hiperactividad psicomotriz, como las anfetaminas, la cocaína, ¿no? La cafeína. Después las que principalmente distorsionan la percepción, ¿ok? Como son los alucinógenos y el cannabis propiamente. Todas estas drogas tienen pues sus características diferenciales tanto durante la intoxicación como durante el síndrome de abstinencia que nos pueden llevar a sospechar el tipo de consumo que está teniendo esta persona, ¿no? Por ejemplo, la paranoia, la agresividad, la hiperactividad, ¿no?
Si es que podemos hacer un examen físico, las pupilas dilatadas, el aumento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, puede hacer sospechar de que está consumiendo cocaína, anfetamina o algún otro tipo de estimulante, ¿no es cierto? La disartria, el comportamiento desinhibido, la ataxia, de repente las benzodiazepinas, ¿no? Y con el alcohol, bueno, tenemos aparte de estos signos neurológicos y psicológicos, pues también el aliento alcohólico, ¿no? Y luego también cada uno de estas sustancias tiene características más o menos diferenciadas, el síndrome de abstinencia, que ustedes ven en la columna de la derecha, ¿no? Algunas de esas características pues, pueden ser potencialmente mortales. El asunto es de que generalmente los consumos no son consumos únicos, ¿no? Generalmente en los pacientes adictos se suele dar la poliadicción. Entonces, los síndromes de abstinencia están combinados. Y la manera más fehaciente, digamos, de confirmar el tipo de consumo que está teniendo la persona es mediante las pruebas, ¿no? De metabolitos de las drogas en orina, en sangre, en cabello, etcétera, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. En este otro cuadro, igual, nuevamente, los efectos conductuales agudos y las características del síndrome de abstinencia, ¿no? Por ejemplo, con la cafeína, hay nerviosismo, inquietud, y cuando hay abstinencia, es decir, cuando la persona de pronto deja de consumir, habiendo estado consumiendo de manera muy frecuente o en altas dosis, este concepto viene siendo relativo porque está determinado justamente por la aparición del síndrome de abstinencia. Ocurre pues entonces esto, ¿no? Náuseas, un humor disfórico, dificultades en la concentración, hipoprosexia, ¿no? Y fatiga, ¿ok? Y así. Recordar que de una u otra manera todas las sustancias psicoactivas que pueden asociarse a adicción, abuso, ¿no es cierto?, o que son potencialmente adictivas, actúan sobre el sistema, sobre el llamado sistema de la recompensa, ¿no es cierto? Están implicadas varias estructuras corticales y subcorticales, siendo las más estudiadas el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, y específicamente las proyecciones dopaminérgicas que parten del área tegmental ventral y llegan hasta el núcleo accumbens, ¿no es cierto? Y en el nivel metabólico, digamos, de esta actividad cerebral, la neurotransmisión dopaminérgica precisamente, ¿no? Pero hay otras estructuras cerebrales involucradas, ¿no es cierto? Como la amígdala, la corteza orbitofrontal, el cíngulo anterior y la corteza prefrontal dorsal. Ahora, lo más estudiado, como les decía, es la neurotransmisión dopaminérgica a nivel del núcleo accumbens, y las diferentes sustancias de una u otra manera, actuando directa o indirectamente, van a aumentar esta neurotransmisión dopaminérgica, bien sea porque imitan el neurotransmisión natural, bien sea porque incrementan la liberación del neurotransmisor o bien sea porque disminuyen su recaptación, por ejemplo, con la cocaína, ¿no? Que lo que hace es disminuir, bloquear el transportador de dopamina, y al bloquearlo entonces se genera una disminución, acá está, se bloquea la recaptación de la dopamina, ¿no? Por intermedio del transportador. Eso es lo que hacen los psicoestimulantes, y por lo tanto aumenta el tenor, la densidad de neurotransmisor en el espacio sináptico, ¿no es cierto? Pero de manera indirecta, las otras sustancias también van a generar un fenómeno similar de potenciar la neurotransmisión dopaminérgica, a veces actuando a nivel de interneuronas inhibitorias, por ejemplo, de esta vía, pero bloqueando esa inhibición. ¿Ok? Lo más estudiado, como le decía, es esta vía final común, ¿no? Esta vía final común
donde la dopamina, que normalmente se incrementa en respuesta a los llamados reforzadores naturales, tales como la comida, la música, el sexo, por ejemplo, por el consumo de la sustancia, se incrementa, pero de una manera exagerada, de una manera excesiva, ¿no es cierto? Y se reduce la recaptación, ¿ya? Típicamente este incremento de dopamina en este nivel se le relaciona casi directamente con la experiencia de placer, ¿no es cierto? Con la experiencia de placer. Pero últimamente ya se viene revisando este concepto y más bien pareciera que como lo menciona el mismo Instituto Norteamericano de Abuso de Drogas, la dopamina estaría más bien relacionada con la fijación, si se quiere, de la conducta gratificante, ¿no? No tanto con la propia experiencia de placer, sino con la fijación y por lo tanto con la tendencia a la repetición de determinada conducta, que en todo caso es una conducta que aspira a la gratificación, ¿no? No es que propiamente se genera el placer o la gratificación, sino que se refuerza la conducta, se aprende y se refuerza. Se refuerza significa de que se establecen modificaciones tanto a nivel metabólico, neuronal, en su momento a nivel también funcional y hasta genético y de expresión genética y celular, ¿no? Que determinan una tendencia a la repetición de la conducta. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de conducta gratificante, aquí hay que tener en cuenta de que en el hombre adulto, en el hombre que ya ha madurado, toda conducta está orientada por motivos, ¿cierto? Por motivos. Y entonces la gratificación propiamente es actuar de acuerdo a la motivación, más que por el resultado. Entonces no es tanto el resultado y que nos movemos o nos conducimos por el paradigma simple de refuerzo o castigo, ¿no es cierto? O sea, consecuencias gratificantes o consecuencias aversivas, sino por la motivación y que propiamente la conducta es automotivada y la satisfacción es actuar de acuerdo a los valores que uno tiene. Y entonces los resultados de nuestra conducta se van convirtiendo en motivos y estos motivos que se reflejan en el sistema de memoria prefrontal, ¿no es cierto? Organizan la conducta en la forma de una conducta dirigida, ¿no? De manera interesada, que llamamos expectación, en la teoría psicobiológica de Pedro Ortiz, ¿ok? Y esa conducta, ¿no? Es la que quedaría reforzada, ¿ok? Esa conducta orientada por intereses, orientada por motivos, no tanto por el resultado, ¿no? Porque se ha visto que en el caso de los pacientes adictos muchas veces el resultado del primer consumo no es para nada agradable, es displacentero, ¿no? Sin embargo, lo que determina la repetición en la conducta es que está actuando por un interés propio, como puede ser de repente el aceptar, ser incluido en el grupo de amigos, el mostrar un valor equivocado, una valentía equivocada, ¿no? O cualquier otro tipo de expectativa que pueda tener o de creencia que pueda tener, ¿no es cierto? Bueno, entonces, otro elemento que hay que tener en cuenta en forma general respecto a las adicciones es que las adicciones suelen ir de la mano con alguna otra comorbilidad psiquiátrica, ¿ok? Como menciona allí la cifra, ¿no? Es decir,
Y como parte de la estrategia de tratamiento que vamos a hablar posteriormente, en toda estrategia de tratamiento de las adicciones hay que buscar la comorbilidad con otro trastorno mental. Es parte muy necesaria, ¿no?, para el tratamiento integral del paciente adicto, buscar la comorbilidad con otro tipo de trastornos. Ya hemos visto en su momento los trastornos más frecuentemente asociados a adicciones, ¿no es cierto? Los trastornos depresivos, los trastornos de personalidad, los trastornos afectivos bipolares, ¿no? También trastornos psicóticos. El asunto es de que el arsenal terapéutico, sobre todo el farmacológico, específico para la adicción a la sustancia, es bastante reducido. Y por eso lo importante que es para reducir el riesgo de recaída en los pacientes adictos, lo importante que es el tratar la comorbilidad. Entonces, buscar la comorbilidad, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta que cuando el paciente está en un síndrome, en un estado de síndrome de abstinencia, primero se trata el síndrome de abstinencia y luego se busca ya la comorbilidad cuando ha pasado esta etapa del tratamiento, que otros le llaman la etapa de desintoxicación, ¿no?, al tratamiento del síndrome de abstinencia. Entonces, hay que primero tratar el síndrome de abstinencia antes de hacer el diagnóstico de la comorbilidad, porque los síntomas y los signos del síndrome de abstinencia pueden confundir, ¿no?, y hacer equivocar respecto a la comorbilidad. Luego ahí ven ustedes otros principios generales del tratamiento, ¿no es cierto?, que es combinación de farmacoterapia con psicoterapia, generalmente de tipo grupal, involucra pues a la familia, ¿ok? Nuevamente un cuadro bastante general sobre los signos y síntomas de la intoxicación y de abstinencia que pueden asociarse a las diferentes sustancias, ¿no? La duración también del síndrome de abstinencia de cada sustancia. Y sin embargo, como les decía, generalmente los consumos son mixtos, ¿no?, más de una sustancia. Así que la mejor forma de corroborar la sospecha sobre la base de estos signos y síntomas de intoxicación o de síndrome de abstinencia son los resultados en pruebas en diferentes líquidos corporales, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta de que a su vez la duración de la detección de la sustancia en la orina también tiene diferentes tiempos, ¿no? Diferentes tiempos. Así, por ejemplo, el cannabis, cuando se utiliza por una única vez, 3 días, ¿no? Pero ya en consumidores habituales puede durar la detección del cannabis en orina hasta 30 días, ¿no es cierto? En el caso de la cocaína, más o menos hasta 96 horas, ¿no?, del último consumo. En el Hospital Baliza nosotros principalmente hacemos detección de cocaína y de marihuana, ¿no? Pero ahí puede haber otros laboratorios que detecten otras sustancias, ¿ya? Y aparte de los análisis en orina, pues también tenemos los análisis en fluido oral, o sea, en saliva o en sangre, ¿no es cierto? Y también en cabello, incluso en algunos casos. Y ahí ustedes tienen pues los tiempos de detección de las diferentes sustancias en los diferentes líquidos corporales o en cabello, ¿no es cierto? Eso es en términos generales para el diagnóstico, ¿no? Los signos de intoxicación, los signos del síndrome de abstinencia, la corroboración con la detección del metabolito de la droga en orina u otros líquidos corporales. Pero antes que todo eso, primero sospechar en que estamos frente a un síndrome adictivo, ¿no? Y para sospechar de un síndrome adictivo,
las características que hemos mencionado en las primeras diapositivas, ¿no? Y luego viene, pues, bueno, lo que es ya el tratamiento, ¿no? Con los principios fundamentales que les he mencionado. Y lo que vamos a hacer a continuación es una visión bastante general del tratamiento farmacológico, que en términos generales es bastante restringido, es decir, eh, psicofármacos específicos para la adicción, muy pocos, la verdad, ¿no es cierto? Naltrexona de repente es uno de los medicamentos que específicamente la FDA lo ha autorizado para el tratamiento del alcoholismo, que eso ya lo vimos en la anterior clase. Pero fuera de eso no hay otro medicamento que sea específico, que se haya elaborado, estudiado y aprobado específicamente para el tratamiento de una adicción, ¿no? Se ha hablado, se viene investigando vacunas, ¿no? Por ejemplo, para la adicción a cocaína, pero eso está todavía en nivel, en un estado muy lejano todavía para tenerlo, ¿no? A disposición. Entonces, la adicción a marihuana inicia en pocos minutos los signos de intoxicación una vez que es fumada, ¿no? Y que cuando se deja de fumar, pues estos signos de intoxicación pueden durar 3 a 4 horas. Y ocasionalmente se puede extender un poco los signos de intoxicación por la liberación lenta que tiene desde el tejido graso o la circulación enterohepática. Y en personas que son consumidores habituales y luego del consumo lo detienen súbitamente, se presenta el síndrome de abstinencia, ¿no? Más o menos a las 24, 72 horas después de que ha cesado el consumo, tiene su pico, los signos y síntomas en la primera semana y dura más o menos 1 a 2 semanas, aunque los trastornos del sueño pueden durar un poco más, ¿no? En términos generales, para lo que es el tratamiento en el síndrome de abstinencia, ¿no? Lo que llamamos el tratamiento de la intoxicación, uno es, ¿cómo le digo? El tratamiento sintomático, ¿no? Para algunos de los síntomas del síndrome de abstinencia, ¿no? Por ejemplo, para los disturbios del sueño, zolpidem, mirtazapina, ¿no? Quetiapina, por ejemplo. Y otro es el tratamiento para reducir las manifestaciones del síndrome de abstinencia propiamente, ¿no? En términos generales, ¿no? El fenómeno relacionado, el fenómeno farmacodinámico relacionado con el síndrome de abstinencia, ¿ok? Que es un estado de hiperactividad, ¿no? De la neurotransmisión involucrada. Entonces, para este fenómeno específico del síndrome de abstinencia, se puede utilizar, bueno, gabapentina, por ejemplo. Y para reducir ya la recaída en el consumo de manera específica, ¿no? En el mediano plazo durante el tratamiento del síndrome de abstinencia, se puede utilizar, bueno, la misma gabapentina, el topiramato, ¿no es cierto? Y la naltrexona y la N-acetilcisteína, ¿ok? Y a largo plazo, cuando ya ha pasado el tratamiento del síndrome de abstinencia, entonces la prevención de recaídas, también puede recurrirse a tratamiento psicofarmacológico, pero principalmente es la psicoterapia grupal y la involucración de la familia combinada con la psicoterapia individual, que dota al paciente de recursos para hacer frente a los riesgos de la recaída. ¿Okay? Entonces, una manera, digamos, otra manera de ver el tratamiento farmacológico de la adicción a la marihuana es con este cuadro que resume que el síndrome de abstinencia, ¿no? En términos generales no suele requerir tratamiento y que para la prevención de recaídas
pues hay estudios de bajo nivel de evidencia para la gabapentina y para la N-acetilcisteína, ¿no? Y respecto a la N-acetilcisteína, que es un antioxidante, se utiliza en dosis más o menos de 1200 miligramos cada 12 horas por 4 a 8 semanas. Ha mostrado un nivel bajo de evidencia para reducir las recaídas. Generalmente esos estudios duran poco tiempo, 2 o 3 meses, no duran más, ¿no es cierto? Pero algunos expertos recomiendan de que si hay un buen resultado se puede ampliar un segundo ciclo de unos 3 meses y ya no hay más evidencia como para sostener un uso más prolongado, ¿no? Con respecto al uso de la N-acetilcisteína, hay que tener en cuenta que está contraindicado combinarlo con carbamazepina porque puede disminuir la concentración de carbamazepina, la interacción entre ambas sustancias, y también evitar combinarlo con nitroglicerina, porque puede aumentar más bien los niveles de la nitroglicerina y pueden haber efectos secundarios pues, peligrosos por la nitroglicerina, ¿no? Luego la psicoterapia, hay una serie de diversos tratamientos que tienen un manual, que son sistemáticos y que se han evaluado en ensayos, ¿no?, clínicos apropiados comparados versus placebo, el placebo psicológico, ¿no? Entonces, en términos generales, la psicoterapia suele ser individual y grupal, y hay tanto para adultos como para adolescentes, ¿no? Tiene que ser ya realizada por un equipo capacitado y con experiencia, ¿no? Entonces, la marihuana tiene pues algunos recursos para el tratamiento farmacológico de la intoxicación, del síndrome de abstinencia, cuando los síntomas son moderados a severos. En términos generales, el síndrome de abstinencia es de escasa intensidad y no suele requerir tratamiento. Se pueden utilizar algunos psicofármacos tanto para el manejo del síndrome de abstinencia en general como para la prevención de recaídas. Los ensayos son más recurrentes con el uso de gabapentina y N-acetilcisteína, también un poco el topiramato, ¿no es cierto? Y luego se combina esto con tratamiento psicológico. Respecto a la adicción a cocaína, igual sus manifestaciones en intoxicación, las manifestaciones del síndrome de abstinencia. Estas manifestaciones del síndrome de abstinencia van a iniciar también rápidamente, pocas horas a algunos días realmente después del cese, ¿ok? Dependiendo, ¿no es cierto?, de la cronicidad del consumo, ¿ok? Respecto a la cocaína, aquí hay que decir que hay varias formas de consumo y las diferentes formas de consumo están pues asociadas a diferente velocidad en la aparición del efecto psicológico y a su duración y también a su diferente potencia de riesgo para la adicción, ¿no es cierto? De tal manera que, por ejemplo, la cocaína esnifada, ¿no?, tiene una velocidad de aparición del efecto relativamente rápida, alcanza su pico plasmático a los 5 a 10 minutos de inhalada y tiene una progresión a consumo y a dependencia importante en el largo plazo. O sea, siempre que la cocaína se consuma de esta manera, ¿no es cierto?, por meses seguidos. ¿Ok? Por el contrario, el crack, ¿no?, que es una combinación de cocaína con un cristal de bicarbonato de sodio y que se llama crack porque durante su preparación para la inhalación tiene un sonido especial, ¿no? Entonces, tiene más bien una
aparición de efectos psicológicos muy rápido, mucho más rápido que la cocaína esnifada, ¿no? La concentración máxima se alcanza a los 8 a 10 segundos, ¿no? La duración del efecto es corta, de tal manera que se tiene que estar repitiendo el consumo y solo en el plazo de semanas uno puede ya hacerse adicto. ¿Okay? Por lo tanto, una potencia adictiva mayor que la cocaína esnifada, ¿no es cierto? Y así para la pasta básica, ¿no? Respecto a las hojas de coca, no hay pues progresión a dependencia, no hay un reconocimiento de que el consumo de hojas de coca genere adicción o dependencia, ¿no? El síndrome de abstinencia a cocaína, les decía, tiene diferentes fases que más o menos duran una semana, ¿no? La primera fase y luego ya las siguientes semanas algunos de los síntomas van cambiando. Eh, y luego de más o menos unos 2 a 3 meses ya se han extinguido en términos generales los síntomas del síndrome de abstinencia, pero puede quedar esta apetencia, ¿no? Intermitente del consumo que se llama craving, ¿ok? Um, Respecto a tratamiento, ¿no es cierto? El síndrome de abstinencia en un metaanálisis de 7 revisiones sistemáticas y 48 ensayos clínicos randomizados y controlados con placebo, concluye de que hay una mejoría, ¿no?, del síndrome de abstinencia con bupropión, con algunos psicoestimulantes como el modafinilo y con topiramato, ¿no? Con baja fuerza de evidencia. Y que los antipsicóticos tienen una evidencia moderada de mejorar la retención del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el topinamato, ¿no? El topinamato tiene una evidencia de que mejora el síndrome de abstinencia, pero no mejora la retención en el tratamiento. Es decir, que el paciente se adhiera y termine el tratamiento en los estudios evaluados. En cambio, los antipsicóticos sí mejoran la retención. ¿Ok? Entonces, otro autor pues divide los tratamientos para la cocaína, ¿no?, en estas diferentes alternativas. Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de estimulantes del sistema nervioso como parte del tratamiento del síndrome de abstinencia, porque es un agonista, digamos, pero cuyo uso tiene un riesgo adictivo mucho menor, y esta es una estrategia que suele utilizarse, utilizar un agonista de la sustancia, es decir, que actúa en la misma forma y sobre el mismo tipo de neurotransmisión, pero que tiene un potencial adictivo mucho menor y permite un uso programado para un retiro gradual. Con el caso de la cocaína tenemos pues al modafinilo, ¿no? Al modafinilo, ¿ok? Um, Luego, también hay medicamentos que pueden causar adicción, por ejemplo, los opiáceos, ¿no? Los opiáceos, ¿ok? Entonces, los opiáceos pueden producir también adicción con todas las características. Nosotros hemos visto, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de ver, eh, no tratamos directamente porque estos son ya adicciones mucho más complejas y en nuestro hospital, bueno, hay todo un programa de adicciones, pero hemos tenido la oportunidad de ver médicos, ¿no?, que tienen la disponibilidad algunos opiáceos, como por ejemplo codeína, morfina, ¿no?, los que trabajan
con anestesia, los que trabajan con medicamentos para el dolor, los que trabajan con cáncer, por ejemplo, y hemos visto adictos a opiáceos, ¿no? Colegas adictos a opiáceos. Entonces, el síndrome de abstinencia a opiáceos tiene pues una fase inicial con estas características y luego una fase intermedia de semanas y una fase tardía de pocos meses, ¿no? La adicción a los opiáceos, más o menos como que se puede dividir en sus primeras fases en, con las siguientes características, ¿no? Con predominio de ansiedad, inquietud, perdón, irritabilidad y craving las primeras horas, y ya en los días 2 o 3, ¿no es cierto? Ya predomina más bien una alteración de la temperatura, del ritmo cardíaco, diarreas, y eyaculaciones y orgasmos espontáneos, ¿no? Y luego vienen ya otras características, pasado ya algunas semanas, y luego ya en los pocos meses siguientes, en la fase tardía, estas características. Bueno, el tratamiento de la adicción a opiáceos es bastante complejo, complicado. Siempre es recomendable derivarlos a instituciones, a servicios especializados en este tipo de adicciones, ¿no es cierto? Pero en términos generales, implican tratamientos sintomáticos cuando la abstinencia es leve, ¿no? Y tratamientos sustitutivos cuando la adicción más bien es moderada a severa, ¿no? Como le decía, el tratamiento sustitutivo implica el utilizar agonistas, ¿no? De la acción química de la sustancia que uno se ha hecho adicto. Pero estos agonistas tienen menos riesgo adictivo, reducen las características del síndrome de abstinencia y se van retirando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, como tratamiento sintomático, las benzodiazepinas, ¿no? Se pueden dar más o menos en esta forma: diazepam 40-80 miligramos al día, en 3 a 4 tomas y en pautas decrecientes, ¿no? O en esta forma, por ejemplo, diazepam, los días primero al 3, ¿cierto? 10 miligramos 4 veces al día, un total de 40 miligramos, y cómo se va reduciendo la dosis el día 4, 10 miligramos 3 veces al día, en total 30, y así hasta el retiro al final más o menos de una semana, ¿no? Luego, como parte de un tratamiento también sintomático, el uso de clonidina, ¿no es cierto? Esta es la forma de utilizarlo: 0.1 a 0.2 miligramos bioral 4 a 6 horas, teniendo en cuenta un buen control de la presión arterial y ajustarlo de acuerdo al resultado y de la frecuencia cardíaca también, y se elimina paulatinamente en 10 a 13 días, ¿no? Y como agonista, decía, cuando ya la adicción es moderada, ¿no es cierto?, severa, entonces metadona, ¿no? La metadona comienza por convertirse a más o menos la cantidad que solía utilizar el adicto, y para ello se utiliza una tabla de conversión de equivalencia entre diferentes agonistas opiáceos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el consumo habitual que tenía de heroína, de morfina, de codeína? Y se hace pues una conversión a la dosis inicial de metadona, que se va reduciendo poco a poco, ¿no? También, como parte del tratamiento sintomático, algunos antipsicóticos sedativos, también gabapentina, pregabalina, etcétera, ¿no? Otros medicamentos que suelen causar adicción son las benzodiazepinas, ¿no? Eh, el síndrome de abstinencia de benzodiazepinas tiene las características de una hiperactividad autonómica, con sudoración, taquifinia, temblor de manos, hay insomnio también, náuseas, alucinaciones, ¿no? Como alucinosis probablemente, puede llegar hasta la agitación psicomotriz, y hay un riesgo de 20 a 30% incluso de convulsiones, ¿no? Inicia la abstinencia en pocas horas luego del cese del consumo, y puede durar hasta 3 a 4 semanas, y la intensidad
digamos, el tiempo de inicio y la duración van a depender de las características de la benzodiazepina, ¿no? Del tiempo de acción de la benzodiazepina, del tiempo de vida media de la benzodiazepina y de la presencia o no de sus metabolitos activos, ¿no es cierto? Entonces, los que tienen, lógicamente, un tiempo de vida media más prolongado o los que tienen metabolitos activos también de vida media prolongada, van a iniciar el síndrome de abstinencia varios días después, hasta pocas semanas después. Puede ser de que el paciente, por ejemplo, usuario habitual y adicto ya al diazepam, empiece a hacer las características del síndrome de abstinencia a la tercera o cuarta semana de que ha suspendido el consumo. Por el contrario, los que se hacen adictos al triazolán o midazolam, que tienen una vida media muy corta, ¿no es cierto? Un tiempo de acción de horas nada más. Entonces van a presentar el síndrome de abstinencia el primer día luego del cese del consumo. ¿Okay? Entonces, la intensidad, la duración del síndrome de abstinencia también va a relacionarse con estas características, ¿no? Siendo más intenso para aquellos adictos que son adictos a benzodiazepinas de tiempo de vida media corta, ¿ok? Y menos a los que tienen tiempo de vida media largo, ¿no? Hay cuadros de potencia equivalente, por ejemplo, entre diferentes benzodiazepinas y eso ayuda más o menos. Entonces, por ejemplo, las benzodiazepinas de vida media corta, como el prazolam, tienen pues un riesgo de aparición de crisis mucho más elevado, ¿no? La abstinencia. Y las de vida media larga, como diazepam, les decía, tiene, los síntomas de síndrome de abstinencia pueden presentarse hasta incluso pasados 10 días, hacia la segunda o tercera semana, ¿no? Similar a las benzodiazepinas, también los barbitúricos pueden producir adicción y, aunque en menor grado eh, relativo, ¿no es cierto? Los inductores no benzodiazepínicos, los inductores del sueño no benzodiazepínicos, pues también pueden producir un síndrome de abstinencia, pero realmente en términos generales es muy bajo, ¿no? Dentro de el estudio específico del grupo de fármacos inductores del sueño no benzodiazepínico, también se menciona que, bueno, puede haber convulsiones y delirium, pero en términos relativos, en comparación con otras benzodiazepinas, porque ya hemos revisado la clase de benzodiazepinas, ¿no? Y de hipnóticos, realmente es bajo. ¿Ok? Respecto al tratamiento del síndrome de abstinencia, si fuera solo exclusivo de benzodiazepinas, entonces lo que conviene es primero hacer la conversión de la benzodiazepina a la que es adicto el sujeto por una benzodiazepina que tenga un tiempo de vida medio largo, por ejemplo, diazepam. Una vez que se establece la dosis de inicio de diazepam, entonces se va haciendo un retiro gradual del diazepam, ¿no? Primero entonces se hace la conversión de la dosis de uso habitual de la benzodiazepina a la cual venía siendo adicto el sujeto y se convierte a dosis equivalente de diazepam. Y con eso se inicia el tratamiento de desintoxicación o del síndrome de abstinencia. Y luego se va retirando gradualmente diazepam, ¿no? Por ejemplo, en el día 1, digamos, unos 80 miligramos de diazepam, si comenzáramos con eso, ¿no? 20 miligramos a las 8, en fin, cada 4 horas más o menos, ¿no? Y al día 21, al día 20 ya tendríamos solamente 5 miligramos de diazepam, ¿no? En la noche, y el día 21 ya se suspende, ¿ok? Otra fórmula es la de reducir más o menos alrededor de 1/8 de la dosis de benzodiazepina cada 2 semanas, ¿no? De tal manera que se va completando aproximadamente a los 6 meses el retiro de la benzodiazepina, ¿no?
En el caso, por ejemplo, de retiro de diazepam, desde una línea base, póngase de 30 miligramos al día, ¿no? En la semana 14 ya es de 10 miligramos al día el consumo y a partir de allí se reduce 2 miligramos al día cada 2 semanas hasta la suspensión. Entonces, en términos generales, de lo que se trata es de un retiro gradual, de preferencia reemplazar la benzodiazepina a la que se es adicto por una benzodiazepina de vida media larga, como es el diazepam, y luego hacer el retiro gradual, ¿no? Abstinencia a cafeína, ¿ok? Con las características del síndrome de abstinencia, en qué momento suele comenzar, más o menos cuánto suele durar, en qué momento se alcanza su pico, ¿no? Abstinencia a tabaco, características, inicio, pico de intensidad y duración aproximada, ¿ok? Con la abstinencia al tabaco tenemos este cuadro donde semana a semana ya los síntomas del síndrome de abstinencia van disminuyendo de tal manera que hacia más del segundo mes ya queda pues una tasa cardíaca disminuida, un incremento de apetito y el craving, ¿no? Y el craving, bueno, eso sí pues puede durar más de un año. El craving es la apetencia, ¿no? El deseo de consumo que surge de manera intermitente y que es uno de los principales factores de recaída y que es precisamente el objetivo, la meta clínica de tratamiento para los diferentes fármacos que se han estudiado justamente para la prevención de recaídas, pero que se estudian generalmente por tiempos cortos que no suelen durar más que 3 meses, máximo unos 6 meses, ¿no? Entonces, van orientados a la reducción precisamente del craving, ¿ya? A la reducción del craving. Cuando ya han desaparecido los otros síntomas del síndrome de abstinencia y lo que queda es esa apetencia, ¿no? Que suele ser espontánea o suele ser desencadenada, o puede ser, perdón, desencadenado por estímulos ambientales discriminativos, ¿no? Cuando el sujeto, por ejemplo, pasa por los lugares donde antes consumía, cuando escucha alguna noticia referida al consumo, cuando hay música y lo asocia a momentos del consumo, etcétera. Cuando hay estímulos ambientales que se asocian al recuerdo del consumo. Ya, le decía, a ver, acá hay una pregunta, dice, sí, para el diagnóstico del síndrome de abstinencia es necesario algún examen de laboratorio. No, no, el examen de laboratorio se hace para identificar la sustancia, pero el síndrome de abstinencia es cuando se hace primero el diagnóstico de adicción, ¿no es cierto? Y luego se reconoce que el paciente ha tenido un último consumo, se verifica, se confirma, ¿no? El tipo de sustancia mediante un examen y pasado horas o pocos días de que ha cesado el consumo, aparecen una serie de signos y síntomas característicos del síndrome de abstinencia según la sustancia. O sea, para el síndrome de abstinencia no se necesita un examen de laboratorio. El examen de laboratorio, que es la detección de metabolitos en orina o en otros líquidos corporales, es para reconocer la sustancia, ¿ya? Pero el síndrome de abstinencia es un fenómeno clínico que aparece cuando la persona cesa de consumir la sustancia a la cual ya se ha hecho adicto, ¿no? Respecto a la cafeína, bueno, el retiro gradual implica una estrategia de calcular, ¿no? La dosis diaria de cafeína, o sea, el sujeto tendría que hacerse un, un, un monitoreo, ¿no? Por 1 o 2 semanas más o menos, para saber, para saber la concentración habitual que viene consumiendo, la concentración habitual que viene consumiendo, ¿no es cierto? Y una vez que ya se identifica la concentración habitual que viene consumiendo, entonces se empieza una reducción que puede ser de 10 a 25% cada pocos días, ¿no es cierto?, hasta el cese pues ya definitivo del consumo de cafeína, ¿no? O sea, una reducción de 10 a 25% respecto a la línea base, ¿no? Y de preferencia utilizando café descafeinado, por ejemplo, en este caso, ¿no? Este es para la cafeína.
¿Ok? Entonces, no es que haya un tratamiento farmacológico específico, sino que sería una deshabituación, digamos, de cafeína, un retiro gradual, ¿no? En la forma de medir la concentración de cafeína que en total viene consumiendo la persona. Para eso pues se hacen los cálculos del volumen y la concentración de cafeína en la bebida que viene consumiendo, ¿no es cierto? Y una vez que ya se tiene esa línea base, se va reduciendo en un 20 a 25% cada pocos días, cada, digamos, semana puede ser, hasta una reducción ya total, ¿no? Entonces, determinar la cantidad total de cafeína consumida al día, reducir 10% cada semana aproximadamente de manera progresiva y sustituir por bebidas descafeinadas. Pero como de todas maneras pueden haber síntomas de este síndrome de abstinencia a pesar de este retiro gradual, pues se pueden utilizar para los síntomas ansiosos que forman parte del síndrome de abstinencia, benzodiazepinas por un periodo corto y AINES para la cefalea, ¿no? Para la adicción al tabaco, es importante tener en cuenta que si bien es cierto nos estamos concentrando en el tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico solo no funciona si no es acompañado de un tratamiento integral, ¿ok? Que es también psicológico, ambiental, ¿no es cierto? Grupal e individual, ¿ya? Y que tiene que involucrar a la familia. ¿Para qué? Principalmente para la prevención de la coadicción, es decir, para la prevención de conductas familiares que suelen reforzar el consumo del paciente. Entonces, para la prevención de la coadicción. Respecto a la adicción al tabaco, ¿no? El tratamiento farmacológico se puede dividir en tres. El uso de este medicamento. Este es otro de los medicamentos que ha sido específicamente autorizado por la FDA para la adicción al tabaco. Son dos entonces, ¿no? Me rectifico. Naltrexona para la adicción al alcohol y vareniclina para la adicción al tabaco. ¿Ok? Este es digamos, un grupo, ¿no? De tratamiento farmacológico con un único elemento, vareniclina, terapias de sustitución, ¿ok? Y el bupropión, que es otro medicamento, pero que a diferencia de la vareniclina no es que esté aprobado específicamente para la adicción al tabaco, es un antidepresivo, ¿no? Pero es un antidepresivo en el cual los primeros estudios mostraban de que los pacientes deprimidos que también eran adictos al tabaco, independientemente de los resultados sobre la depresión, reducían el consumo de tabaco. Entonces fue un hallazgo casual que posteriormente dio pie, por supuesto, a estudios ya específicos para evaluar su potencial uso en la adicción al tabaco y ha sido pues corroborado mediante ensayos clínicos apropiados, ¿no? Entonces, vareniclina tiene un odds ratio de 2.24 respecto al placebo y una eficacia mayor que el bupropión, ¿okay? O una terapia de sustitución, pero utilizando un único recurso. En cambio, tiene una eficacia similar a cuando se combinan diferentes terapias de sustitución. Vamos a ver más adelante a qué se refiere, ¿no? Para utilizar vareniclina, es importante que el paciente se haga una meta específica, que si no la cumple el tratamiento, lamentablemente se tiene que suspender. Y la meta es de que luego de haber iniciado el tratamiento con vareniclina, el paciente en una a máximo 2 semanas tiene que dejar de consumir. El propósito de la vareniclina es reducir la gravedad, la intensidad del síndrome de abstinencia. Ese es el propósito del uso de la vareniclina, ¿no es cierto? El efecto químico de vareniclina es reducir a todos los receptores nicotínicos, ¿ok? Y el efecto es reducir el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, los 3 primeros días se da 0.5 miligramos de vareniclina una vez al día, ¿ok?
luego los días 4 a 7, 2 veces al día, y a partir del día 8 hasta el día 84, 1 miligramo. ¿Ya? Cuando el tratamiento da buen resultado, ¿no es cierto? Algunos autores recomiendan de que se puede ampliar 3 meses más el uso de vareniclina. Si el paciente, por el contrario, continúa consumiendo cigarrillo, ¿no? Pasadas las 2 semanas de haber iniciado, y esto se extiende, ¿no es cierto?, al mes, entonces ya es conveniente suspenderlo. Ya es conveniente suspenderlo porque no está dando resultado y no es conveniente la interacción entre la vareniclina y el cigarrillo por un tiempo prolongado. La terapia de sustitución hace referencia al uso de la misma nicotina, al uso de la misma nicotina en forma controlada, ¿no es cierto? Al uso de la misma nicotina en forma controlada, algo así como el principio de la deshabituación a cafeína o la deshabituación a benzodiazepinas, ¿ok? O sea, es similar, ¿no? En el caso de la desintoxicación a benzodiazepinas, es utilizar benzodiazepinas de tiempo de vida media larga, ¿no? Y un retiro gradual. En el caso de la cafeína, es utilizar bebidas descafeinadas y haciendo una reducción gradual de la concentración o de la cantidad total diaria de cafeína consumida. En el caso de la terapia de sustitución, es utilizar nicotina en la forma de parches, en la forma de spray nasal, en la forma de chicles, ¿ok? Calcular una cantidad inicial e irla reduciendo gradualmente. Aquí también es importante que el paciente, ¿no? Digamos, pasados las 2 semanas, deje de consumir, porque si no deja de consumir, entonces ya no tiene sentido el tratamiento, puede haber una interacción entre el cigarro que consume y la nicotina de reemplazo, así que se suspende el tratamiento. Eso lo vamos a ver también para el bupropión más adelante. Entonces, de eso se trata. Esta terapia de sustitución, como decía en la lámina anterior, puede utilizar diferentes recursos, ¿no? Y se ha comparado cuando se combinan terapias de sustitución versus una única terapia de sustitución. Por ejemplo, cuando se combinan parches acompañados de spray nasal, acompañados de chicles, digamos, ¿no? De nicotina, ¿ok? Entonces, comparado con cualquier forma de terapia de sustitución versus placebo, ¿no? Tiene un ratio de 1.84, y respecto a la combinación es mejor que la terapia de sustitución simple, ¿no? Y como ya habíamos visto en una diapositiva anterior, la combinación tiene una eficacia similar a la vareniclina e incluso mayor que el bupropión, ¿ok? Por ejemplo, se pueden comenzar a utilizar parches, ¿no? De 21 miligramos de liberación por 24 horas, o parches de 25 miligramos de liberación de nicotina hasta por 16 horas, ¿no es cierto? Estos parches se remueven, en el caso de los parches de 16 horas, se remueven al dormir el paciente, ¿no? Y se reinician al día siguiente, ¿ok? Si el paciente inicia, por ejemplo, con 21 miligramos, ¿no? En parches de 24 horas de liberación, o 25 miligramos en parches de 16 horas de liberación, es porque el paciente tiene un consumo mayor de 20 cigarrillos al día, ¿no? Si tiene un consumo menor de 20 cigarrillos al día, entonces se pueden utilizar los parches con menos fórmulas. Se pueden iniciar con los parches con menos formulación. Se van reemplazando, y cada 2 semanas se pasa a el parche de menor concentración. Cada 2 semanas se reemplaza y se pasa al parche de menor concentración, hasta que luego ya se utiliza el parche de menor concentración un par de semanas y luego ya se suspende el tratamiento, ¿no? Finalmente, el bupropión
también, autorizado por la FDA, pero ya como un uso secundario, no fue el uso inicial, ¿no? Para la adicción al tabaco. Se utiliza los primeros días 150 miligramos, ¿ok? Una vez al día. Luego en los días 7 a 49, 2 veces al día, ¿no? Y en los días 50 a 63, 150 miligramos también 2 veces al día, ¿ok? Eh, si el paciente ha dejado o sea, siempre y cuando el paciente haya dejado de consumir cigarrillos, ¿no? Se puede prolongar hasta 50 a 63 días, del día 50 al día 63. Si el paciente no ha dejado de consumir, ¿no? En este periodo, entonces ya no se extiende, ¿ok? Pero de preferencia el paciente debe dejar de fumar en las primeras 2 semanas, ¿no? En las primeras 2 semanas, ¿ok? Bien, entonces son los diferentes recursos. Tampoco esto es que el tratamiento como propio o con terapia de reemplazo o con vareniclina, ¿no es cierto? Que lo que hacen es reducir, en general, los medicamentos, la terapia de sustitución, eh, tanto para café, tanto por ejemplo para cigarrillos, la terapia de reducción gradual de la misma sustancia para benzodiazepinas o cafeína, ¿no? O algunos de los medicamentos para otras sustancias, ¿no? Y que no son agonistas, o el uso de metadona para la adicción a opiáceos, ¿no? O el uso de modafinilo para la adicción a cocaína. En términos generales, el propósito es reducir la intensidad, la gravedad del síndrome de abstinencia. Reducir la intensidad o la gravedad del síndrome de abstinencia, que es el principal factor de recaída a corto plazo. Reducir la intensidad, la gravedad y la frecuencia del craving, que es el factor de recaída a largo plazo. ¿Ok? Y que son fenómenos farmacodinámicos. Son fenómenos farmacodinámicos. Sin embargo, aunque el paciente se haya aliviado de el síndrome de abstinencia y no presente craving en el largo plazo, que puede ser un riesgo permanente por tiempo indefinido, ¿no? En los adictos, la aparición del craving, o sea, de ese deseo casi compulsivo de probar la sustancia, es como una apetencia física por la sustancia, aunque no ocurre, el paciente puede volver a recaer ya por otras disposiciones psicológicas a la recaída. Y por eso es que es importante que vaya de la mano con psicoterapia grupal, familiar, cambios en el estilo de vida, reducción de conductas coadictivas en la familia, ¿no? Y estrategias que aprende el propio paciente para reducir sus riesgos de recaída y para afrontar de manera funcional estos episodios de craving que pueden ocurrir, ¿no? Técnicas de relajación, por ejemplo, o de escape de la situación que puede desencadenar el craving, ¿ok? Entonces, es importante entender de que los tratamientos de adicciones son integrales, ¿no? No es que sean farmacológicos exclusivamente, aunque hayamos en esta clase hecho principal hincapié en el tratamiento farmacológico. Pero esto tiene que ir de la mano y generalmente se da a cargo de equipos especializados, ¿no? En psiquiatría existe la subespecialidad en adicciones, la subespecialidad. En los hospitales tenemos un servicio de adicciones, ¿ok? En la práctica privada existen psiquiatras especializados pues, en adicciones, con la subespecialidad. En el nivel de la atención comunitaria es importante tener en cuenta este conocimiento,
donde no haya el recurso de la atención especializada, de repente fuera de Lima, en provincias, ¿no es cierto? Y entonces recordar estos gráficos, recordar estos cuadros, son motivadores para una lectura adicional, por supuesto. Y bueno, ahí, como ustedes saben, cuando uno hace el serum, cuando uno está trabajando en provincia, prácticamente es el médico que se encarga de tratar todo, ¿no? Así que es importante tener estos conocimientos, ¿ok? Muy bien, eso sería todo entonces. Ya hemos cumplido con la recuperación de la clase, con la clase pendiente que les acabo de enviar también, que estaba, parece faltante la diapositiva. Así que conmigo hemos terminado mi participación en las clases teóricas. Ok, doctor, muchas gracias. Okay. Para servirles entonces, y cualquier cosita me pueden escribir si hay alguna duda respecto a las clases, en fin. ¿Ok? Muy bien, gracias Diana. Entonces eso sería todo. Ya, voy a dejar de compartir y suerte.